Sean mis primeras palabras para exaltar y glorificar el nombre de mi Dios y darle las gracias por la bendición que nos ha dispensado durante esta primera parte de nuestra programación, haciendo uso de nuestros hermanos, de nuestros directores y también haciendo uso de los cantantes y de los que participaron en las oraciones. Yo glorifico a Dios porque el Espíritu Santo se deja sentir en medio nuestro y sabemos que Él está trabajando en nuestros corazones para perfeccionarnos y hacernos como Cristo Jesús. El título de nuestra programación fue ¿cuál? El plan de Dios para nuestra salvación. Y el título del sermón en el día de hoy es Arrepiéntete y cree. Arrepiéntete y cree. Vamos a darle gracias al Señor porque a través de la programación pudimos ver que nuestros hermanos nos presentaron el deseo de Dios para con nosotros, que es que seamos salvos en Cristo Jesús. Y en los primeros 3 capítulos de Romanos, Pablo expone que todo hombre es pecador. Los gentiles, por darle prioridad a lo creado y reemplazar a Dios por la creación, también por tratar de cambiar lo que es la naturaleza, la anatomía humana y pervertirla, pero también los judíos por tener la ley de Dios y desobedecerla. Pablo se encarga en los primeros 3 capítulos de Romanos hacernos ver que tanto judíos como gentiles están bajo la ira de Dios. Los primeros no tuvieron la dicha de recibir la ley de Dios, pero los segundos, que son los judíos, recibieron la ley, pero no la guardaban. Y Pablo exhibe realmente la debilidad de los judíos. Tú pues que dices no se ha de adulterar, adulteras. Tú pues que dices que no se ha de hurtar, hurtas. ¿Tú piensas que con la ley de Dios escaparás del juicio de Dios? La aparente ventaja que tenían los judíos sobre los gentiles era que ellos habían recibido la ley, pero no basta recibir la ley. Debemos obedecerla y llevarla en el corazón. Y por esa razón Cristo vino para salvar a tanto judíos como gentiles, porque todos estamos bajo la ira de Dios sin la intervención de un Salvador que vino a salvarnos, que vino a darnos el plan de salvación para que nosotros a través del arrepentimiento y la fe alcanzásemos la salvación que no pudo ser lograda por nuestra obediencia a la ley debido a nuestra incapacidad humana. Y eso es lo que Pablo dice en Romanos 3:23, refiriéndose a judíos y a gentiles, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El mismo Pablo dice que es un pecador en Primera de Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. No dice yo fui el primero de los pecadores, sino yo soy el primero de los pecadores, el que más ha pecado, el que más ha ofendido a Dios. Porque Pablo, primeramente Saulo, persiguió a la iglesia del Señor
y asolaba a la iglesia y hacía que los que creían en Cristo blasfemaran el nombre de Dios. Varias escrituras corroboran la verdad de que todos somos pecadores. Vamos al Salmo capítulo 14, versículo 3, dice: todos declinaron, se desviaron juntamente, se han corrompido, no hay quien haga bien, no hay ni siquiera uno. Y Romanos 3:12 dice: todos se apartaron a una, fueron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Es decir, que tanto judíos como gentiles están bajo el juicio de Dios, bajo pecado y merecen el infierno. Lo expresa también Isaías 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Isaías 64, versículo 6. Incluso es bueno resaltar aquí que Isaías está incluyendo a él mismo en esta escritura. Cuando él dice en el capítulo 64, versículo 6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como ¿qué? Como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Dios primero nos da la mala noticia para luego darnos la buena noticia del Evangelio. La mala noticia es que somos pecadores y estamos bajo el juicio de Dios. Y la buena noticia es que Cristo vino a salvar a los pecadores que se arrepienten de sus pecados. Que podemos ser librados ahora en Cristo de la condenación de la ley. Primero Dios nos da el diagnóstico, luego nos da la cura. De eso trata el Evangelio. Somos en el primer Adán pecadores, pero en el segundo Adán somos justificados por la justicia perfecta de Cristo por medio de la fe. Así que esta es la buena noticia del Evangelio, que no importa cuánto pecado nosotros hayamos cometido, si ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo y venimos a Él en arrepentimiento, podemos en su nombre ser justificados y salvados. Isaías 53, versículo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién es él? Cristo, nuestro Salvador. ¿Cuándo es que Cristo carga con nuestros pecados? Cuando nos arrepentimos y creemos en él para la salvación. De ahí el título de nuestro sermón: arrepiéntete y cree. Arrepiéntete y cree. Necesitas arrepentirte de tus pecados y poner tu fe y tu confianza en Cristo Jesús. Descansar completamente en la obra de Cristo Jesús. No debes descansar en tu obediencia, no debes descansar en tu perfección humana, no debes descansar en tu capacidad humana, porque nuestra capacidad y nuestra perfección no es suficiente para ser justificados. Necesitamos creer en aquel que es verdaderamente perfecto, en aquel que obedeció completamente la ley, para que en base a su obediencia nosotros fuésemos aceptados, para que en base a su sangre nosotros fuésemos limpiados de nuestros pecados, para que en base a su justicia nosotros fuésemos justificados. Ahora, ¿de qué debo arrepentirme? Bueno, de todos los pecados de los que yo estoy consciente y de aquellos de los que tampoco puedo estar consciente, porque no los recuerdo. Pero dice la Biblia en Job 34, versículo 32, enséñame tú lo que yo no veo,
que hice mal y no lo haré más. El salmista le está diciendo al Señor, enséñame aquellos pecados que yo no los veo. Yo no estoy consciente de ellos, pero enséñame. A quienes les dice el Señor, arrepiéntete y cree, a todos, a judíos y a gentiles. Así que el evangelio es para todo el mundo, hermanos. El evangelio es para todo el mundo. Aún teniendo la ley de Dios, aún teniendo todos los rituales, aún teniendo todas las ceremonias, los judíos no podían ser salvos por su propia justicia. Necesitábamos la justicia que es según Dios para ser salvos. Ahora, con esta introducción queremos darle lectura a la escritura base que nos estará guiando durante este sermón. Lucas 7 del 36 al 50. Veamos aquí la implementación de la doctrina de salvación en una historia. Lucas 7 del 36 al 50. Dice así la palabra de Dios. Y le rogó uno de los fariseos que comiese con él. Y entrando en casa del fariseo, sentóse a la mesa. Y he aquí una mujer que había sido pecadora en la ciudad, como entendió que estaba a la mesa en casa de aquel fariseo, trajo un alabastro de ungüento. Y estando detrás a sus pies, comenzó llorando a regar con lágrimas sus pies, y los limpiaba con los cabellos de su cabeza, y besaba sus pies y los ungía con el ungüento. Y como vio esto el fariseo que le había convidado, habló entre sí diciendo, si fuera profeta, conocería quién y cuál es la mujer que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dice, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos de qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de estos le amará más? Y respondiendo Simón dijo, pienso que aquel al cual perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha limpiado con los cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con óleo, mas ésta ha ungido con ungüento mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho, mas al que se perdona poco, poco ama. Y a ella dijo, los pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Y dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Para estudiar este pasaje vamos a dividirlo en 5 partes esenciales. En la primera parte vamos a ver el arrepentimiento y la fe de una mujer pecadora. En la segunda parte, la autojusticia y el autoengaño de Simón el fariseo. En tercer lugar, veremos una parábola que ilustra la gracia y el perdón de Dios. En cuarto lugar, volveremos a tocar el tema del autoengaño y pecado de Simón el fariseo. Y en la quinta parte vamos a ver el perdón y la fe de una mujer arrepentida. Pasemos a nuestra primera parte, el arrepentimiento y la fe de una mujer pecadora. Versículo 37 al 38. Y he aquí una mujer que había sido pecadora en la ciudad, como entendió que estaba a la mesa en casa de aquel fariseo, trajo un alabastro de ungüento. Y estando detrás a sus pies, comenzó llorando a regar con lágrimas sus pies. Y los limpiaba con los cabellos de su cabeza y besaba sus pies y los ungía con el ungüento. ¿Qué hace aquella mujer? Reconoce su condición de pecadora y viene a Jesús. Reconoce que es pecadora.
Aquella mujer reconoció que había faltado la ley de Dios, había cometido pecado y trató objetivamente con su pecado viniendo a Jesús, reconociendo que era pecadora. Su entendimiento fue iluminado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que pone tanto el querer como el hacer conforme a la voluntad de Dios. Ella fue redarguida, fue reprendida por su propia conciencia. El Espíritu Santo estaba obrando en su corazón, en su mente, y ella reconoció su pecado, vino a Jesús. Hermanos, nadie que no está enfermo solicita la ayuda de un médico. Nadie va al médico si no sabe que está enfermo. Ella vino a Jesús porque sabía que Cristo tenía la cura para su alma, para su conciencia, que Cristo podía deshacer por completo su carga de pecado, su culpa, su carga emocional. Ella vino a Jesús. Este es el primer requisito que nosotros necesitamos para acercarnos a Dios. Necesitamos reconocer que somos pecadores, reconocer que pecamos de palabras, de pensamiento y acciones, y que muchas veces ofendemos la ley de Dios. Para ser salvos tenemos que reconocer que somos pecadores. Pero no solo debemos reconocer que somos pecadores, también debemos llorar nuestro pecado. Sentir dolor por nuestro pecado. Dice el versículo 38 de este pasaje: y estando detrás a sus pies, comenzó llorando a regar con lágrimas sus pies, y los limpiaba con los cabellos de su cabeza, y besaba sus pies y los ungía con el ungüento. Imagina a esa mujer llorando su pecado, con mucho dolor en su alma, en su corazón. Imagina a esa mujer diciendo: he venido a ti, Jesús, porque mi alma está abatida, mi alma está triste, mi alma está dolorida. No puedo seguir con esta carga de culpa, de conciencia, porque me está matando. Mira esta afrenta, esta carga, este dolor. Ya no quiero seguir vendiendo mi cuerpo, ya no quiero prostituirme más. Mi alma está hastiada del pecado y estoy sedienta de paz y de gozo y de felicidad, y estas cosas no las he podido lograr en el cielo del pecado. No he podido encontrar paz, no he podido encontrar la verdadera felicidad. Ella vino a Jesús reconociendo que Cristo podía aliviarla de su dolor espiritual. En este contexto es que Cristo dice en Mateo 5, versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados aquellos que lloran su pecado, que lloran por las consecuencias de su pecado, porque están sufriendo a causa de las malas decisiones que han hecho en su vida, y por esa razón ahora tienen mucho dolor en su corazón y por eso lloran. Bienaventurados, dichosos los que lloran sus pecados, porque ellos serán consolados. Quizás tú has dañado y yo he dañado la vida de otra persona por causa del pecado. Y esa razón nos ha hecho ir a Dios en arrepentimiento y fe. Hemos llorado nuestro pecado, nos hemos lamentado por haber ofendido a Dios y por haber herido a personas que están a nuestro alrededor con nuestras malas actitudes. Cuando el Espíritu Santo ilumina nuestra mente y nos hace ver los daños que hemos hecho y la vida que llevamos, nos podemos sentir entristecidos y compungidos en espíritu. Por eso decía David, hablando acerca de esta condición del alma, cuando el alma está entristecida, él dice en el Salmo 51, versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios ve desde el cielo cuando un alma está triste por su pecado y está llorando su pecado. Y es cuando Cristo viene a su encuentro para consolar a esa alma. Es cuando Cristo viene y nos dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
Si alguno tiene hambre, venga y coma del pan que ha descendido del cielo. Ese pan espiritual que en Cristo nosotros podemos recibir a través de su palabra. Venga y coma, deleítese en mi palabra y verá que toda esa carga de pecado se esfumará, se quitará de inmediato y llegará la paz. Esta mujer se arrepiente y pone toda su confianza en Cristo. Reconoció que era pecadora, lloró su pecado y ahora está descansando completamente en lo que Cristo es, en lo que Cristo representa para su vida. ¿Acaso eso no es el contenido del Evangelio? Arrepiéntete y cree. Arrepiéntete y cree en Jesucristo. Dice Marcos 1, del 14 al 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Lamentablemente, como dijera alguien, ha surgido una generación de creyentes que piensa que es posible estar en Cristo sin arrepentirse, sin abandonar el pecado y las costumbres malas del mundo. Y hoy encontramos a muchas personas confundidas, porque aunque van a la iglesia, aunque leen la palabra de Dios, aunque oran, verdaderamente no se han arrepentido de sus pecados. Y para entrar a la fiesta con Jesucristo, para participar de las bendiciones de Cristo, debemos ir a Él en arrepentimiento y fe. Aquella mujer se arrepintió y creyó. Precisamente este pasaje nos presenta la actitud opuesta al arrepentimiento. Muchas veces nos podemos resistir a arrepentirnos. Y aquí entramos a la segunda parte de esta historia, la autojusticia y el autoengaño de Simón el fariseo. ¿Qué hace Simón cuando ve a aquella mujer que está derramando perfume sobre el cuerpo de Jesús? Lo primero que hace Simón es criticar a Jesús. Critica a Jesús en su corazón por la manera en que esa mujer lo está tratando. Simón tenía patrones de justicia muy particulares. Generalmente, cuando nosotros mismos establecemos patrones de justicia, juzgamos a las demás personas por esos patrones. No quiere decir que esos patrones están bien o mal, pero generalmente esos patrones están torcidos, porque cuando nosotros comparamos nuestros patrones de justicia con los patrones de justicia de otras personas, hay una discrepancia, porque lo que es bueno para mí es malo para otra persona, y cada uno puede tener sus propios patrones de justicia. Allí Simón tenía su patrón de justicia. Él estaba juzgando a Jesús conforme a su justicia. Y muchas veces nos dejamos arrastrar nosotros por esos patrones y calificamos o juzgamos a las personas según lo que nosotros creemos que es verdad o no es verdad, es bueno o malo. La autojusticia de Simón el fariseo lo llevó a hacer un análisis crítico de la situación. Aquella mujer pecadora viniendo a los pies de Cristo, Cristo teniendo contacto directo con aquella mujer pecadora. Qué horrible, tanto es mala aquella mujer como Cristo. Muchas veces nosotros tenemos también la idea de que Dios es malo. No me acerco a Él porque Él no me complace en mis gustos o no me complace en mis deseos. Dios está por allá y yo por acá. Dios tiene distintas maneras de pensar a las mías. Y a veces imaginamos a Dios como un verdugo que está detrás de nosotros para castigarnos. En este caso, Simón estaba juzgando a Cristo y diciendo en el versículo 39, si fuera profeta, o sea, no lo es, porque si lo fuera, conocería quién y cuál es la mujer que le toca, que es pecadora. ¿Cómo es posible que Cristo tenga contacto directo con una mujer pecadora? Él no es un profeta.
Él es tanto pecador como esa mujer porque se relaciona con ellas. Pero Cristo no vino por los sanos, Cristo vino por los enfermos. Cristo no vino por los justos, sino vino por los pecadores llamados al arrepentimiento. Él es la cura para todos nuestros males y esencialmente para nuestros males espirituales. Si tú has venido a la casa de Dios en estos momentos y estás en estos momentos siendo sentenciado por tu propia conciencia y te sientes miserable, no pienses que Jesús no va a aceptarte. Él está aquí para aceptarte a ti si vienes a Él reconociendo tus pecados y arrepintiéndote de ellos y poniendo tu fe en Jesucristo. El mejor candidato para recibir la salvación es aquel que se reconoce pecador y que necesita de Cristo. Simón estaba autoengañado porque él creía que él no era un pecador. Al compararse con Cristo y con aquella mujer, la actitud que Cristo estaba teniendo y la actitud que estaba teniendo la mujer, Simón el fariseo pensó que él no era un pecador. Si fuera profeta, conocería quién y cuál es la mujer que le toca que es pecadora. Yo no soy pecador. Es la mujer la que es una pecadora. Esto nos dice que mientras hay gente arrepintiéndose ante Cristo y humillándose ante Él, hay personas criticando a Cristo y señalando la vida de aquellos que se acercan a Cristo, que son pecadores, que tienen su pasado, y hay personas que están fijándose nada más en lo que la persona fue y están juzgando a la persona por lo que fue y no por lo que es ahora en Cristo Jesús. De modo que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Sí, yo fui un pecador, pero ya no lo soy. Soy ahora de Cristo Jesús. Así que librémonos de esta tendencia de juzgar a los demás por su vida pasada. No caigamos en el pecado de Simón. Gocémonos por la transformación que Dios hace en los pecadores para que vivan una vida gloriosa al lado de Jesucristo. Simón creía que no era pecador, y esto sí es un gran problema, porque no creer que uno es pecador equivale a decir que no somos salvos, que estamos separados de Cristo, porque los que se creen sanos no buscan a un médico. Solamente los enfermos son los que buscan a un médico. Solamente los pecadores son los que buscan a alguien que les salve. Simón no tenía necesidad de Cristo porque no se creía pecador como aquella mujer. Así viven muchas gentes, no se creen pecadores porque no practican ciertos pecados que son horribles, escandalosos. Ellos creen que porque no matan, no adulteran, no roban, no son pecadores. Pero permítame poner esto en la relieve y en la perspectiva bíblica correcta. El pecado no tiene que ver con las acciones externas, tiene que ver con la condición de nuestro corazón. Cuando nuestros corazones están apegados a lo malo, al mal pensamiento, a la mala intención, somos pecadores por esa condición, por esa naturaleza humana. El pecado no solo tiene que ver con las acciones externas del cuerpo, también tiene que ver con las intenciones del corazón, los sentimientos y los pensamientos del corazón. Dice la Escritura que el que aborrece a su hermano es un homicida. El que lo desprecia en su corazón, el que aborrece a otra persona es homicida. Aborrecer es un sentimiento malo ante los ojos de Dios. No hace falta cometer el acto de homicidio, tan solamente aborrecer a tu prójimo en tu corazón, ya tú y yo estamos cometiendo el pecado de homicidio. Dice 1 Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano
es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En este caso, Simón diría, no, yo no he matado a nadie. Yo no soy un asesino, pero sí lo eres si tienes un sentimiento malo en tu corazón contra otra persona. Si no puedes perdonar la ofensa, ese sentimiento es un sentimiento homicida porque tú vas a querer el mal de otro. Y por ese sentimiento eres pecador. Juan aquí está parafraseando lo que Cristo enseñó en Mateo 5, del 21 al 22. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas cualquiera que matare será culpado del juicio. Mas yo os digo que cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpado del juicio. Ven aquí, tanto el que mata físicamente como el que se enoja contra el prójimo es culpado del juicio. Y sigue diciendo, y cualquiera que dijere a su hermano raca será culpado del consejo, y cualquiera que dijere fatuo será culpado del infierno de fuego. Aquí es pecado tanto abrigar un sentimiento de enojo contra alguien como matar a una persona o como decirle raca, imbécil, cabeza hueca a una persona. Así que alguien podría decir que yo no le soy infiel a mi esposa y por eso yo no soy un adúltero. Pero si miras a una mujer con ojos codiciosos y la deseas en tu corazón, eres un adúltero. No importa que no hayas cometido el acto mismo. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. También puedes decir que ya no robas porque no le has quitado a alguien sus artículos materiales. Pero no tan solamente roba el que le quita algo físico a una persona, también roba aquel que le quita a otra persona su honor, su prestigio, su dignidad, hablando mal de él. Porque cuando tú y yo cometemos esa falta, estamos también robando, porque le estamos privando a la otra persona de la buena reputación, y quizás esa buena reputación sea esencial para él conseguir un trabajo o permanecer en un trabajo, y tú y yo le estamos robando su prestigio y su reputación y automáticamente estamos dañando a esa persona. Veo muy sabio nuestro lema: piense antes de hablar, hable del bien y ore contra el mal. En Mateo 12:37 dice, porque por tus palabras serás juzgado y por tus palabras serás condenado. Así que aquí vemos a Simón haciendo lo contrario, pensando mal de Jesús, despreciando a Cristo en su corazón, aborreciendo a Jesucristo, porque estaba hablando con una mujer, estaba en contacto con una mujer que a sus ojos era una mujer despreciable, no era digna porque era pecadora, y él estaba abrigando ese resentimiento en su corazón contra Jesús. Por eso este pasaje nos enseña que no tan solo debemos guardarnos de los actos impuros, también debemos guardarnos de los malos pensamientos y de los malos sentimientos de enojos contra alguien. ¿Qué dice Zacarías en Zacarías 8, versículo 17? Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Pero este pasaje bíblico no solo trata del problema del pecado, sino también de la solución del pecado. Dios en Cristo Jesús da solución al pecado, da solución a la carga emocional que aflige a una persona, que es el pecado. Una parábola que nos ilustra la gracia y el perdón. Lo primero que nos enseña esta parábola es que Jesús cuenta con lo que se necesita para justificar a una persona de sus pecados y perdonar sus pecados.
Dice la Escritura que cuando crece el pecado, sobreabunda, ¿qué cosa? La gracia. Y aquí vemos a Cristo impartiendo su gracia a aquella mujer. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dice: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos de qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de estos le amará más? Y respondiendo Simón dijo: pienso que aquel al cual perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. La mujer pecadora era una de esas deudoras porque había quebrantado la ley de Dios y merecía ser castigada conforme a la ley. Sin embargo, fue perdonada porque puso su fe y su confianza en Cristo y porque vino a él arrepentida. Y Cristo le otorgó el perdón. A eso es lo que la Biblia llama gracia. Gracia es un don inmerecido. Dice la Escritura: por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es algo que viene de parte de Dios como un regalo al pecador cuando el pecador se arrepiente. Por eso aquella mujer amó mucho a Jesús, porque Jesús le perdonó mucho. A eso se refiere Pablo en Romanos 5:20 cuando dice: la ley empero entró para que el pecado creciese, mas cuando el pecado creció, sobreabundó la gracia. Aleluya. La gracia de Dios es mayor que todos los pecados que nosotros podamos cometer. La gracia de Dios no es otra cosa que la disposición de Dios a perdonar todos nuestros pecados en base a la justicia de su Hijo Jesucristo. Alguien recientemente dijo en las redes sociales que antiguamente, cuando un pastor predicaba contra el pecado, la gente cambiaba de vida. Hoy cambia de iglesia. Porque la gente no quiere escuchar que son pecadores. La gente no quiere escuchar que han cometido pecado contra Dios y que están bajo la ira de Dios. Pero esto es lo esencial del Evangelio de Cristo. Cree en Cristo. Cree en Cristo y ven a Él arrepentido de tus pecados. Este es el núcleo del Evangelio. El arrepentimiento es el medio que usa la gracia para el perdón de pecados. Dios actúa por medio de nuestro arrepentimiento. El arrepentimiento entonces es el medio para que la gracia de Dios se manifieste. Dios actúa, hermanos, cuando tú y yo venimos a Él arrepentidos. Cuando la gracia pasa a los gentiles, los apóstoles tienen que testificar que Dios le dio arrepentimiento a los gentiles para vida. Dice en Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Así que es muy probable que alguno haya venido esta mañana cargado por sus pecados, avergonzado ante Dios por haberlo ofendido. Es probable que alguno piense: yo no tengo perdón porque yo he pecado mucho, he hecho muchas cosas malas. Pero recuerda, amigo, que la gracia de Dios sobreabunda cuando abunda el pecado. Cuando abunda el pecado, ven a Cristo en arrepentimiento y fe y tus pecados también serán perdonados. El Evangelio llama a todo hombre al arrepentimiento. Dice Hechos 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Arrepentimiento es tristeza, es dolor por el pecado, pero también tiene las implicaciones del cambio, de la transformación, de cambiar de dirección. Si voy rumbo al sur, me regreso en dirección al norte. O sea que eso es arrepentimiento, es cambiar completamente de actitud, de pensamiento, de voluntad.
Ven a Cristo en arrepentimiento y fe, y tus pecados serán perdonados. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados como el fariseo no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué tenemos que hacer luego de confesar y arrepentirnos de nuestros pecados? Cambiar, apartarnos del pecado, volvernos a Dios. Todo esto significa arrepentimiento. Alguien definió el pecado como rebeldía total contra la ley moral de Dios en pensamientos, en sentimientos, hechos, actitudes y naturaleza. Buscar nuestra gloria, esperanza, identidad o felicidad en cualquier otra cosa fuera de Dios. Eso es pecado. El pecado es engañoso, no solo engaña a los inconversos, también puede engañar a los creyentes, hermanos. Estamos viendo aquí a Simón, que él creía en la palabra de Dios. Él creía en la ley de Dios, sin embargo estaba engañado. Él no se creía pecador. Los creyentes podemos ser engañados. Por eso dice la Escritura que debemos exhortarnos los unos a los otros, no sea que alguno sea engañado por el engaño del pecado. Entonces el pecado es engañoso y debemos cuidarnos del pecado. Por eso este pasaje nos presenta también el autoengaño y el pecado de Simón el fariseo. Los versículos del 44 al 47. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa, no diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha limpiado con los cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con óleo, mas esta ha ungido con ungüento mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho. Mas al que se perdona poco, poco ama. Simón estaba autoengañado porque la base sobre la cual él basaba su propia justicia eran sus obras. Eran sus obras. Al compararse con aquella mujer, él no se sentía pecador. Imagínense que él se sentía tan limpio, tan puro, porque él comparaba su vida con aquella mujer y decía: yo soy santo, yo no soy como esa mujer, yo soy puro. Nosotros, hermanos, no debemos compararnos con otro ser humano, debemos compararnos con Dios para ver el pecado. Cuando tú y yo nos comparamos con la santidad de Dios, con la perfección de Dios, con el amor de Dios, con los atributos de Dios, tú y yo nos sentimos pecadores y nos vemos como pecadores. Al compararnos con otros podemos basar nuestra justicia en lo que hacemos o dejamos de hacer, pero la verdadera justicia tiene que ver con un corazón purificado a través de la obra del Espíritu Santo, a través de su palabra bendita. Cuando perdemos a Cristo en su propio reino, somos comparados con Simón. Somos comparados con Simón el fariseo, que buscaba su propia gloria y que se comparaba con los demás basado en lo que él hacía o dejaba de hacer. Y hermanos, eso no tiene nada que ver con el reino de Dios. El reino de Dios se basa en descansar completamente en la obra y en la perfección de una persona. Esa persona se llama Jesucristo. El reino de Dios se basa en ir en arrepentimiento y poner nuestra fe y nuestra confianza en ese que tomó nuestro lugar y llevó sobre sí nuestros pecados para que en su sangre fuésemos justificados. De ahí que el Señor dijera a sus discípulos: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis al reino de los cielos. ¿A qué justicia se está refiriendo aquí Cristo? ¿A la justicia de los hombres o a la justicia de Dios, la que se requiere para ser salvo? A la justicia de Dios,
a la justicia que Dios provee en Cristo Jesús. Volvamos a leer este versículo porque es muy importante. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los fariseos no confiaban en Dios. Ellos confiaban en sus propias obras. Cualquiera puede llegar a pensar aquí que Simón el fariseo tiene una ventaja grande sobre la mujer pecadora, pero Simón tenía más problemas que la mujer pecadora. Era más pecador que la mujer pecadora, porque Simón dejó de confiar en Dios y empezó a confiar en sus propias obras, a descansar en sus propias obras. Aquella mujer estaba perdida por sus pecados, pero este hombre estaba perdido por su autoengaño, porque no confiaba en Dios, confiaba en sí mismo. ¿Acaso eso no es lo que nos dice la Escritura cuando nos cuenta la parábola del fariseo y del publicano? El fariseo puesto en pie oraba a Dios. No dice la parábola que oraba consigo mismo. Dios, te doy gracias porque yo no soy como los demás hombres, como este que está aquí a mi lado. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Hermano, él no se sentía pecador. Él veía al publicano con una situación pésima a los ojos de Dios, pero él tenía una posición y una condición más desventajosa que aquel publicano que se reconocía pecador y que vino ante Dios y dijo: Dios, sé propicio a mi pecador, y no podía alzar su vista porque se sentía avergonzado. Y dice Cristo que al final el pecador fue justificado porque reconoció que era pecador y que necesitaba de la gracia de Dios, pero aquel fariseo nunca fue justificado porque creía en sus obras. Los que confían en sí mismos y en sus obras, de la gracia han caído. Y hermano, esto es peligroso, porque esto habla precisamente de aquellos que se creen justos y se creen santos porque leen la Biblia, porque confían en lo que dice la Biblia y tratan de acatar todo lo que dice la Biblia, pero en el fondo ellos están gloriando por lo que hacen, pero no poniendo su fe y confianza en el Dios que nos ha dado este libro. Y es peligroso, porque este es el problema de todos aquellos creyentes gentiles que ahora están buscando la manera de convertirse en judíos, teniendo a Cristo. Ya tienen a Cristo. ¿Qué tienen ellos que ver con aquellos rituales que Dios dio en el Antiguo Testamento para prefigurar la redención de Cristo y los aspectos relacionados con Cristo, pero que ahora no tienen ninguna relevancia para nosotros, porque ya tenemos a Cristo? Hermanos, ya tenemos a Cristo. Cristo vino para salvarnos. Y debemos descansar completamente en su gracia y en su perdón. Debemos estar de fiesta con Jesús todos los días, conversar con Él, andar con Él, imitarlo a Él, pensar en Él, porque Él es nuestro todo. Pero dice Pablo en Gálatas 5:4: vacíos sois de Cristo, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Simón confiaba en la ley basado en sus obras. No pudo confiar en Cristo para la salvación, y por tal razón Simón quedó fuera del reino de Dios y la mujer quedó incluida en el reino de Dios. Ven aquí lo maravilloso de este pasaje bíblico. Para salir del autoengaño, Simón tenía
que compararse con Dios, ver su pecado a la luz de Dios, ver su pecado a la luz de la santidad de Dios. Simón estaba viendo la paja del ojo de aquella mujer, pero no podía ver la viga que él tenía en su propio ojo y que le impedía ver la realidad. El pecado del fariseo era mucho mayor que el pecado de aquella mujer pecadora. Vamos a ver, aplicar este pasaje bíblico de este modo. ¿Por qué Simón estaba más perdido que aquella mujer? Bueno, primero, porque maldijo a Jesús en su corazón. Él dijo, si este fuera profeta. En segundo lugar, juzgó mal a Jesús por aceptar a una mujer pecadora. Este era el trabajo de Cristo. Cristo vino precisamente para salvar a los pecadores. En tercer lugar, no creyó en Cristo debido a su autojusticia. Por tan solo esa razón, Simón era digno del infierno, porque no descansaba en la obra de Cristo. Y vamos a verlo ahora en Juan 3:18. Dice Cristo: el que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Simón no descansaba en las obras de Cristo, confiaba y descansaba en sus propias obras y no creyó en Cristo. En Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si el fariseo se hubiese visto en comparación a Dios, hubiera visto su pecado de rechazar a Cristo Jesús como el Hijo de Dios. Maldijo a Cristo en su corazón, no le dio agua para sus pies, ni le besó, ni derramó óleo sobre su cabeza, ni creyó en él. Le dio una categoría menor que un profeta. Es un pecado grande no creer en Cristo. Mucho más después de haber creído, ser indiferente a Cristo y no darle todo el corazón, como aquella mujer le dio todo el corazón a Cristo. Dice Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. El pecado, hermano, no se mide solamente por las obras malas que hacemos, sino por la actitud que asumimos respecto a Cristo. ¿Cómo tenemos a Cristo? En un segundo plano, yo estoy creyendo en mis propias obras, no estoy creyendo en Cristo para la salvación. Entonces es necesario que nosotros veamos el pecado a la luz de esa realidad con relación a Cristo. La mujer pecadora se arrepintió y creyó, y por eso entró al reino de Dios. Únicamente judíos, gentiles, podemos entrar al reino de Dios si descansamos completamente en Cristo para la salvación. El perdón y la fe de una mujer arrepentida. Y aquí entramos ya en la última parte del sermón, versículo 48 al 50. Y a ella dijo: los pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Y dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Gloria a Dios. El resultado de aquel arrepentimiento, el resultado de aquella fe fue el perdón, fue la salvación dada a aquella mujer. Tu fe te ha salvado, ve en paz. Hermanos, para ser salvos tenemos que arrepentirnos y confiar no en nuestras obras, no en nuestra capacidad, no en nuestra decencia, no en nuestra justicia. Confiar completamente en la obra y en la justicia de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, no en las obras de la ley debemos confiar. No confíes. Es verdad que la ley es santa y buena. La ley fue hecha para señalar el pecado. Y la ley fue hecha para decirte a ti y a mí
que somos tan pecadores que por mucho que hagamos, por mucha obediencia que practiquemos, sin Jesús no podemos ser salvos. Necesitamos venir a Cristo Jesús. ¿De qué somos salvos? Del poder del pecado y de las obras de la carne cuando estamos en Cristo. Cristo nos libra aún de los efectos del pecado, del dominio del pecado. Quita el pecado como afrenta, pero nos da el poder y la capacidad para ya no vivir en los pecados que antes vivíamos. Porque Cristo es para nosotros justificación, Cristo es para nosotros sabiduría, Cristo es para nosotros santificación, Cristo es para nosotros redención. Cristo lo es todo. En Él se resume todo. Aquel que la buena obra comenzó, la va a terminar. Descansa. Descansa en Cristo. Descansa en Cristo. Y tú verás cómo el poder de Jesucristo en tu vida te hace cambiar. Porque nosotros no podemos cambiarnos a nosotros mismos. Nosotros necesitamos todos los días de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Todos los días necesitamos venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Perdóname, Señor, porque te he ofendido. El verdadero arrepentimiento es un cambio permanente de carácter y conducta. Cuando tú y yo cambiamos, la tristeza de haber ofendido a Dios nos lleva al arrepentimiento. Pero si no hemos cambiado, vamos a pecar deliberadamente y no vamos a sentir tristeza en el corazón cuando ofendemos la ley de Dios. Pero una de las cosas que evidencia que realmente estamos en Cristo es que sentimos tristeza y dolor cuando ofendemos a Dios. Y esa tristeza nos lleva al arrepentimiento. Como dice Pablo en 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. Dijo alguien, el arrepentimiento, la fe en Cristo y la vida en santidad nunca han estado de moda. El verdadero rebaño de Cristo siempre ha sido pequeño. No debe inquietarnos descubrir que se nos considera gente rara, peculiar, intolerante y de mentalidad cerrada. Este es el camino angosto. Y Cristo lo dice en su palabra, que muchos querrán entrar por ese camino angosto, andar por ese camino angosto, entrar por la puerta angosta, mas no podrán, porque no quieren dejar sus pecados, no quieren arrepentirse y venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Pero para los creyentes, para nosotros, Cristo es precioso, porque nos ofrece una salvación gloriosa y nos ofrece darnos paz, gozo, fe, sanidad, dominio propio sobre el pecado y completa seguridad si venimos a Él en arrepentimiento y fe. ¿Cómo es que yo demuestro que estoy viniendo a Cristo en arrepentimiento y fe? Juan el Bautista responde esta pregunta haciendo frutos dignos de arrepentimiento. Hacer frutos dignos de arrepentimiento significa en la actualidad un cambio de conducta, pensamiento y actitudes. Por ejemplo, el fruto de una vida cambiada, vamos a verlo aquí comparado. Si hablabas mal de otros antes de venir a Cristo, el fruto de arrepentimiento sería ahora hablar bien de los demás, ¿verdad? Si extorsionabas a quien le vendías algo, el fruto de arrepentimiento ahora es mostrar compasión hacia los demás. Si robabas el buen nombre y prestigio de otros, el fruto de arrepentimiento ahora